Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos. Y hoy tenemos a una excelente profesional como es Cristina Muñoz, que nos va a hablar sobre diferentes aspectos del miedo. Para mí es todo un lujo contar contigo, Cristina, en el Club de los Poetas Muertos. Encantada, Antonio. Para mí también es un lujazo. Me ha encantado poder estar charlando contigo para cerrar esta entrevista, esta charla y bueno, poder pues, divulgar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con la psique, con la ansiedad y derivaciones. Así que súper encantada. Cristina Muñoz es vecina de Santa Coloma de Gramenet y una apasionada de su historia. Como hija de migrantes extremeños, la importancia de sus raíces y de la lucha comunitaria están siempre presentes en su visión de un mundo mejor. En cuanto a su formación, es psicóloga, Universidad de Barcelona, con mención especial en psicología social, y ha realizado el máster en terapia cognitivo-social por la Universidad de Barcelona. Ha dirigido el espectáculo teatral llamado La Negra Sombra, donde se vive un recorrido a través de diferentes fases y momentos experimentados en un proceso de duelo. Con con más de 10 años de experiencia en atención a pacientes, trabaja de manera online o presencial en pleno centro de la ciudad de Barcelona. Bueno, decirte, Cristina, que para mí verdaderamente es un lujo que estés en este programa, que tenía ya muchas ganas de que pasaras por él. Y bueno, pues echaremos un ratito agradable hablando de ansiedad y y de los ataques de pánico. Vale, muy bien. Me Bueno, encanta. y para empezar un poco a situarnos, ¿qué te llevó a estudiar psicología los primeros? Bueno, pues tú sabes que más o menos hay que decidir, ¿no? qué quieres estudiar antes de hacer bachiller. Y yo hasta entonces quería ser arqueóloga. Fíjate que nada que ver Nada con que la ver. psicología, nada que ver. Eh, También me gustaba mucho la literatura, pero no la veía, no la contemplaba y todavía como algo para dedicarme a ello, sino más como hobby, ¿no? Y, y nada, realmente durante los 2 años de bachillerato, pues claro, ahí mira que me condicionó bastante el hecho de que arqueología no era una carrera como tal, sino que había que estudiar historia y luego una especialización. Y a mí tenía miedo como no acabar trabajando de arqueóloga realmente, ¿no? Como más en el terreno tal. Y bueno, pues otros temas que me gustaban tenían que ver con la psicología, pero eh, quizá con enfermedad mental grave, más tirando para otro tipo eh, dentro de la psicología clínica, pero otra rama, digamos, ¿no? Y nada, me gustaba muchísimo. Había una asignatura que esto creo que ocurre mucho a veces dentro del propio bachiller de psicología, y empecé a estudiar, me acuerdo, la comunicación no verbal. Mi trabajo final de ¿no? lo que se llama en Cataluña como treball de recerca, Sí. pequeño trabajo de investigación, tenía que ver con la comunicación no verbal, porque era un tema que me encantaba, me fascinaba, y pues el psicólogo que nos daba clases de psicología y tal, pues me empezó a dejar libros y me empezó como a interesar mucho más. Entonces, un poco en contraposición de mi otra pasión, que era todo el tema de arqueología. De hecho, en cumpleaños y tal, mis hermanos me regalaban libros de arqueología. Tengo un montón de libros de arqueología y tal, que me encanta, pero cuando los miro digo, mira, es como mi otra yo, ¿no? Eh, y ya está. Y muchas veces digo que lo que tienen en común la psicología y la arqueología es también como el hecho de resolver, ¿no? Quizá a mí la psicología no me gusta tanto por el tema más
de salud mental, que sí que me encanta hablar de salud mental y de salud en general y tal, sino un poco más por ese misterio a resolver, ¿no? Como esa parte también, sí, de resolver, de encajar, esa narrativa que cuenta una historia, ¿no? Como que al final hay algo ahí transversal con esas otras dos pasiones, la literatura y la arqueología. Y bueno, pues así un poco, así empecé, sí. Yo venía de un bachiller de letras puras que tenía griego, latín, etcétera, y tuve que hacer como algunos cursos de biología y cosas así que no estudiaba yo desde, ¿sabes? Pero bien, así es como empecé un poco. Uh-huh. ¿Podrías contarnos alguna anécdota que te haya sucedido como especialista en este área? Eh, Mira, en este año no sé, pero sí, como ya especialista un poco en temas de ansiedad y tal, hay una anécdota que me voy a poner a mí como, como protagonista de la anécdota porque pues cuando yo estaba estudiando el máster cognitivo social, que ahí es donde yo aprendí el oficio de terapeuta realmente, pues no sé si estaba en el primer año, creo así, tuve un cambio vital, un poco como de emancipación, de irme de casa a mis padres, con una serie de cosas que yo creo que ahí me generaron pues ese estado de ansiedad un poco generalizado y tuve un ataque de pánico muy fuerte porque me quedé encerrada en una habitación de un barco. Y entonces mi ansiedad siempre se ha manifestado desde la claustrofobia y me dio un ataque de ansiedad muy fuerte, pero fíjate que como yo nunca había experimentado la ansiedad, no sabía, y en esa época, esto no sé ahora cuántos años hace, o sea, casi 15 años, no sé, no tanto, entre 12 y 15 años, pues en esa época me, no me resultó fácil como reconocer que yo que estaba pasando un ataque de pánico, solo sabía que me ahogaba, se me dormía las manos, bueno, mil síntomas, ¿no? Y entonces, ¿qué hice? Fui cuando ya conseguí salir, porque realmente había un pestillo así, un cierre así en la habitación, pero no lo veía ni por asomo, pues cuando consigo salir voy al médico del ferry, estaba viniendo de Córcega con unos amigos. Y entonces cuando consigo ir al médico, yo le explicaba todos mis síntomas y en un momento el médico era italiano y me dice, porque no entendía nada, ¿no? Que me estaba pasando y me dice, ataque de pánico. Y yo, no, en serio, como no he sabido yo reconocer en mí misma, fíjate que la ansiedad muchas veces te la pueden explicar, pero es algo que si no has pasado tú mismo es muy difícil como ¿no? De decir, vale, esto es ansiedad, ¿sabes? Y en realidad le hemos pasado todos. Ahora, un ataque de pánico, ya no todos. Pero bueno, eso como que me hizo mucha gracia, porque cuando él dijo ataque de pánico, dije yo, hostia, no, o sea, soy terapeuta y no he sabido ni reconocer. Y no lo sabía, claro. mi propio ataque de pánico, ¿no? Heavy. Y a partir de ahí ya entiendo muy bien a quién tiene un ataque de pánico. Ya, ese fue como un poco la semilla, ¿no? También de empezar mi camino propio en terapia y mi camino de cada vez estudiar mejor qué es la ansiedad, qué es los ataques de pánico, etcétera. Un poco, esa fue como la semilla. ¿Cómo podemos definir la ansiedad y qué síntomas podría tener? Vale. Pues la ansiedad al final es como una especie de mecanismo de protección, un mecanismo adaptativo, ¿vale? Y digo de protección porque muchas veces, claro, también nos hace mucho daño, ¿no? Pero hablamos como muy mal de ella cuando realmente es un mecanismo que surge siempre que nos encontramos ante un peligro. Entonces, es una respuesta, científicamente hablando, es como lo que se diría como una respuesta de lucha o huida, ¿vale? Es decir, mi mente, mi cuerpo, holísticamente todo, está leyendo una situación de peligro y tengo la necesidad, ¿no? Se activa toda una parte del sistema nervioso, el sistema nervioso simpático en concreto,
y entonces lo que hace es que me activa para yo intentar salir de alguna manera de esa situación, ¿vale? Esto, ¿qué pasa? Que genera una serie de síntomas que nosotros llamamos síntomas, pero en realidad lo que está haciendo el sistema nervioso es preparar a nuestro cuerpo para salir corriendo o para activarse de alguna manera. ¿Sí? El sistema nervioso simpático lo que hace es nos prepara, nos activa, nos pone como ready, estoy preparado, ¿sabes? Sí, ¿Qué sí. pasa? Paradójicamente, cuando, por ejemplo, claro, los síntomas generan un poco de paradoja, ¿no? Porque es como, vale, pero si yo estoy sentado, ¿por qué el corazón me va a 1000? Bueno, porque tu Ya, cuerpo está como si estuvieras acelerado. corriendo una maratón, ¿sí? Como si estuvieras realmente, te prepara, te bombea muchísimo oxígeno, bueno, una serie de síntomas que si quieres ahora te enumero algunos para eso, como para prepararte, digamos. Entonces, bueno, algunos de los síntomas más comunes son mareo, falta como de sentir que te llega, ¿no? Como ese oxígeno, respiraciones más profundas, más aceleradas, el corazón empieza a bombear más fuerte. Muchas veces también hay hormigueos en brazos, en piernas, porque realmente lo que hace todo el sistema nervioso es como lleva mucho oxígeno, el cuerpo está como hiperoxigenado, lleva mucho oxígeno a todos los músculos para que estén preparados, ¿sí? Hay gente que tiene miedo incluso de desmayarse en un ataque de pánico y es algo casi imposible porque es que el cuerpo está hiperoxigenado, o sea, nunca nos vamos a desmayar porque nos falte oxígeno, ¿sabes? Claro. Pero hay una sensación casi como de mareo, hay otros síntomas ya más raros como desrealización, temblores, hay como también, como digo yo, un team, ¿no? Como otro grupo, como más que tiene que ver con el estómago, con todo el aparato digestivo, irritado. Bueno, es que son muchísimos síntomas. Hay más comunes y hay algunos que son más raros y como que están en menos porcentaje de personas, pero también existen. Hay visión borrosa, hay algunas personas que incluso ven puntitos, bueno, no sé, muchos. En general sería todo esto. Claro. ¿Qué tipos eh, qué, qué tipos de ansiedad existen? Pues mira, tipos de ansiedad, yo por un poco por mi paraguas epistemológico en el que yo trabajo, yo soy constructivista, y entonces te diría, hay tantas ansiedades como personas al final, porque la experiencia del malestar al final es muy subjetiva. Es verdad que los síntomas son comunes, pero cada persona tiene una vivencia de la ansiedad súper diferente. Hay gente que tolera aún los síntomas durante mucho tiempo, hay gente que es hipersensible a determinados síntomas. Y luego también yo sí que veo así como a grandes rasgos tipos de ansiedad, quizá más de pensamiento, más de tipo obsesivo, de pensamiento intrusivo. Esto se pasa fatal realmente porque si es difícil controlar el cuerpo, Claro. imagínate controlar los pensamientos. Es que es algo tan intangible que realmente se siente como una cárcel. Entonces, así como dos grupos sí te pondría, tipo ansiedad más de pensamiento intrusivo, obsesivo, bucles, ¿no? Y luego una ansiedad más, quizá más de tipo de síntoma físico, ¿sabes? Y dentro de eso, claro, es que hay muchísimos tipos de ansiedad. Luego también, si nos ponemos ya un poco, si acogemos etiquetas, ¿no? Y Sí, decimos, sí. vale, en diferentes trastornos, pues hay diferentes tipos de ansiedad. No es lo mismo en un tipo más, o de la rama más de trastorno obsesivo-compulsivo, hay un tipo de ansiedad. En un trastorno más de tipo fóbico, o una agorafobia, una claustrofobia, hay otros tipos de ansiedades diferentes, ¿sí?
son como muchas veces las puntas del iceberg Claro. de otra sintomatología, o sea, de otra sintomatología o de otra estructura más compleja, otro malestar más complejo. Entonces, lo mismo puede tener una persona que tenga, yo qué sé, eso, que tenga un pensamiento más obsesivo, pues hipocondríaco, por ejemplo, y pues se le refleja la ansiedad, ¿no? Con algo que se ve y entonces, ay, está todo el día pensando en esto. Es diferente a una persona que le da miedo coger un autobús sola, por decirte, Efectivamente. ¿sabes? Y las dos son, al final, las dos situaciones pueden generar ansiedad, pero son de tipo muy diferente, ¿sí? Claro. Por decirlo Eh, así. claro. Cristina, ¿qué se puede hacer para calmar la ansiedad? ¿Qué se podría hacer? Vale. Esta es una pregunta muy abierta. Eh, y yo te diría que lo primero es conocer un poco qué es la ansiedad, o sea, hacer un poco de psicopedagogía de la ansiedad, ¿vale? Porque cuando uno entiende qué es la ansiedad, es mucho más difícil llegar a niveles más altos de ansiedad. Y esto es porque luego quizá hablemos del ataque de pánico, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, en un ataque de pánico o en un pico de ansiedad muy fuerte? Que yo me asusto de estos síntomas que estaba hablando antes, ¿no? De esta reacción del cuerpo ante un peligro, yo me asusto porque es un poco, no sé, raro, ¿no? Sentir que mi corazón va a mil cuando estoy sentado, es que no, es un poco contradictorio, ¿no? Cognitivamente hablando, aunque en el cerebro más arcaico tiene mucha lógica, ¿sabes? Pero es contradictorio. Entonces, es como, bueno, dándole sentido y entendiendo la función de la ansiedad, de alguna manera empiezo a hackear un poco ese sistema. Porque si yo ya no tengo tanto miedo a esos síntomas, los veo con más normalidad, entiendo que es normal que pues he vivido esta situación y por eso estoy sintiendo taquicardias o tal, vale, es ansiedad, ¿no? Entonces, dejar, que luego hablaréis, ¿no? Como del estado un poco de flotación. Sé que es muy difícil y muy complicado a veces las psicólogas pedimos casi imposibles, pero permanecer a veces en momentos de incomodidad, de ansiedad, hace bajar la ansiedad, ¿sí? Porque no estoy teniendo miedo a sus propios síntomas, por lo tanto, el miedo no aumenta. ¿Qué hemos dicho antes? Que el miedo es lo que hace que mi sistema simpático se active. Si yo estoy teniendo miedo a todos los síntomas, ¿no? Es como un ciclo de retroalimentación, se retroalimenta, ¿vale? Entonces, lo primero sería, pues eso, hacer psicopedagogía, ¿no? Pues entender qué es la ansiedad, leer sobre ella, informarse, ¿no? O con un terapeuta, pues, ¿no? Hablar sobre ella y tal. Y luego hay como dos caminos muy básicos. Uno, el tratamiento del síntoma, que al final nosotros podemos, de alguna manera, llevar al cuerpo a un estado donde el sistema parasimpático, que es el contrario, coja la rienda y entonces nos podemos regular. ¿A través de qué? A través de la respiración. Sobre todo es que la respiración es súper importante porque si mi corazón está yendo a mil y yo a través de mi respiración lo calmo o estoy respirando muchísimo de pecho, ¿no? A nivel pulmonar y empiezo a respirar de manera diafragmática y esto me ayuda a bajar toda esa alteración. No estoy solucionando el problema de raíz, pero me estoy pudiendo regular. ¿Mm? Otra cosa que se puede hacer en momentos donde está creciendo la ansiedad es, lo ideal es siempre no llegar a la quinta marcha de la ansiedad. Es decir, no llegar a que ya la casa esté ardiendo, porque durante un ataque de pánico, te voy a decir la verdad, poco se puede hacer, nada más que esperar a que se pase. O sea, es que mucho no se puede hacer, porque ahí
digamos como que el prefrontal, ¿no? Lo que nos ayuda a pensar, a ver con claridad, no está funcionando muy bien. De hecho, ¿qué te he dicho antes? Yo no vi el cerrojo. Es que no lo vi porque no, o sea, mi cuerpo no estaba para buscar soluciones de pensar, ay, aquí, no, es como que entras en un estado en milésimas de segundo, además, de bloqueo. muy heavy, de bloqueo, muy heavy, muy heavy. Entonces es como intentar, antes de que la casa arda, ¿no? Pues no, imagina que yo estoy como tirando como un mechero, ¿no? Un cipo de estos a la gasolina, ¿no? Sí. Pues justo en ese momento, ¿no? Ese es nuestro margen, en los pensamientos, cómo se escalan, según cómo yo escalo los pensamientos, cómo me hablo en momentos de principio de ansiedad, voy a escalar eso más rápido o menos. ¿Cómo puedo mínimamente controlar mi imaginación? Porque la imaginación lo que hace es anticiparse muchísimo, se anticipa muchísimo a situaciones negativas, ¿no? Por una condición, si quieres lo hablamos de ello, pero venga situaciones negativas y el easy tal, y si no, sí, el easy. Entonces ahí en esos momentos, en ese pequeño margen, es como crucial. Y en esos momentos es muy importante, pues por ejemplo, atender a señales. Anabel González habla mucho de esto en sus libros, a señales de seguridad, no solo de peligro. Mi mente me va a llevar todo el rato al peligro. Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo en esos momentos de cómo yo puedo ser mi propia casita de seguridad, ¿sí? Y eso es un trabajo que, aquí viene la otra parte, ya nos salimos un poco del trabajo del momento, del síntoma, etcétera, que es un trabajo más de ir a trabajar en profundidad la raíz de que, ¿por qué estás en un momento en tu vida en que tienes ansiedad casi todos los días? Porque algo te está pasando que se está leyendo como peligroso, como incómodo, como XXX, ¿no? Entonces, eso se tiene que trabajar desde la raíz y de otra manera mucho más lenta. Y eso nos permite hacer un entrenamiento realmente para esos momentos de que la casa va a arder y ahí no me expliques que si mi madre y mi padre o que si esta decisión que la otra, no, es que ahí solo quiero sacarme esta sensación de encima porque es súper desagradable. Es que claro, es una sensación muy parecida a me voy a morir, sinceramente. Exacto. ¿Sabes? Bueno, no sé si Exacto. que hablo mucho, ¿eh? Tú No, córtame. sí, pero sí, sé lo que estás diciendo porque, claro, yo la he sufrido Claro. y el hecho de que no podía bloquearte en un ataque de pánico, pero bloquearte de tal manera que es que no podías moverte y hasta el mismo hecho de ponerte de pie no podías. Tenías que Claro. estar gateando literalmente para moverte de un sitio para otro. Claro, Eh, fíjate cómo es, al final se pueden hasta engarrotar los sí, músculos sí, de la sí, 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 tensión que se genera. Es sí, heavy, ¿eh? sí, sí. Sí. Bueno, así es nuestro sistema arcaico que hay que quererlo igual y hay que comprenderlo para poderlo hackear un poco, Te ¿no? iba a preguntar, ¿qué tipo de personas son proclives a tener una crisis de ansiedad o un ataque de pánico? Claro, hay diferentes factores que afectan en esto. Uno es un factor biológico, donde hay personas que tienen una predisposición o una hipersensibilidad al estrés o a momentos de, pues sí, de miedo, por decirte, ¿no? Eh, hay como un pequeño experimento que se puede hacer, que esto está explicado en el libro de Tu ansiedad bajo control, que es como tú estás con un grupo de personas y das un golpe en la mesa y seguro que hay algunos que hacen así y otros Sí, como sí, que dicen que tío más tranquilo, no se asusta para nada. Entonces, bueno, hay una predisposición, un componente biológico. Luego, creo que los más grandes son más bien los psicológicos
y los sociales, ¿no? Entonces, dentro de los psicológicos están, pues, toda tu crianza, cómo se ha tratado el miedo en la familia, cómo tú has visto pues a tus padres gestionar diferentes momentos, toda esa crianza emocional, ¿no? Etcétera, etcétera, el apego, ahí entran muchas cosas, ¿no? Y luego, pues, cosas que son más de la actualidad, qué roles estás teniendo con tu pareja, en tu familia, tal, temas relacionales, es decir, toda la parte psicológica, incluso también de personalidad, ¿sabes? Es que son factores que afectan muchísimo. Y por último, y yo creo que hoy en día casi te diría lo más importante son temas sociales y estructurales. Hoy en día la juventud tiene muchísima ansiedad. Yo tengo gente muy joven, de 18, 20, 23, que, ostras, es que estructuralmente temas como la vivienda, el trabajo, es que hay una desesperanza muy grande y esto genera estados de ansiedad muy valga la redundancia, pero generalizados, ¿sabes? Es como eh, complejo, ¿no? Como no tener ansiedad ante tales contextos, ¿no? Entonces, bueno, serían como esas tres factores que yo creo que no hay que olvidar ninguno de ellos. Ya. ¿Sí? Los que te pueden hacer que seas más o menos propenso a tener ansiedad. Obviamente, el factor económico, ¿no? Pues yo qué sé. Si estoy todo el día pensando cómo voy a llegar a fin de mes, pues voy a tener más ansiedad, es que es normal. Claro. ¿Y cómo podríamos definir el ataque de pánico en sí? Uh-huh. Sí, el ataque de pánico yo diría así como muy llanamente como que es el punto más exagerado, más el ataque, o sea, el punto final, digamos, entre comillas, de tener ansiedad, de un ataque de ansiedad, que es esta escalada de la que hablábamos antes, súper retroalimentada, me asusto muchísimo, ¿sabes? Ese pánico es, tengo muchísimo miedo a los propios síntomas, que ya me he olvidado hasta por qué tengo ansiedad ni nada, es que estoy en un puro bucle, ¿no? Y esto hace que te bloquees muchísimo, ¿no? Y entonces, al final, diría yo que no es otra cosa que eso, es el miedo al miedo, Okay. llevado al extremo y, y sin ver una salida clara. O sea, cuando tienes ansiedad o un pico de ansiedad, parece que muy lejos, pero ves una mínima luz a veces. Pero en un ataque de pánico es que no se ve la luz. El ataque de pánico acaba porque el cuerpo lo hace acabar, porque es imposible que un ataque de pánico dure más de X, pues de 10, como mucho, no, ni llegaría a 20 minutos, ¿vale? Como mucho unos 10 minutos o así. Entonces el cuerpo ya lo hace acabar finalmente, porque se regula solo, ¿no? Pero si fuera por nosotros no vemos el fin en un ataque de Claro, pánico. porque además sería un desgaste físico enorme, ¿no? Enorme, 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 enorme. O sea, es que o sea, el ataque de pánico, cuando la gente lo sufre, dice, es que es como si me hubiera pasado una pisonadora por encima, porque tiene un eco. Es verdad que yo justo en el perfil de Instagram y tal sí que explico que hay un momento en que, claro, los neurotransmisores bajan, ¿no? Como una explicación más química, algo así, pero es verdad eso, pero no deja de ser verdad también que tiene un eco tan fuerte que es que nos deja fatal. Y no solo tiene el eco físico, sino el eco de otra vez, que soy débil, ¿no? La ansiedad tiene mucho también de autopercibirte como un ser débil, como un ser que no es capaz de regularse, ¿sí? Y es como una impotencia muy fuerte. Entonces tiene las dos vertientes. Estoy hecho polvo físicamente y anímicamente, ¿sabes? Es como una bajada de autoestima súper fuerte también, ¿sabes? Según cómo se lea, ¿no? Ese ataque, pero normalmente no se lee de una manera.
positiva, obviamente. Claro. ¿Qué diferencia podría haber o puede haber desde un ataque de ansiedad a un ataque de pánico? ¿Cómo podríamos diferenciar? Sí, bueno, las líneas son confusas y delgadas a veces. No es que a partir de aquí empieza Sí, pero sí un poco es eso, sobre lo que estoy hablando justo ahora, ¿no? Que la ansiedad a veces tiene una cosa más como de pico, ¿sabes? La solemos vivir de una manera más como estamos cerquita del nivel y a veces, pum, se sube, ¿no? ¿Sí? Es como estoy cerquita del nivel de tolerancia, que esto es un poco como si nosotros estuviéramos en un nivel de activación, ¿no? Normalmente así, pero yo llevo unos días pues bastante arriba. Normalmente la ansiedad, hay un caldo de cultivo. Lo que pasa es que no somos muy conscientes efectivamente. porque no nos observamos mucho, pero suele haber un caldo de cultivo donde yo ya estoy por aquí y hay un momento en que ¡pam! Sale, ¿no? ¿Sí? Y digamos que un ataque de pánico es una salida mucho más arriba, mucho más intensa y que tiene este componente de estar como muy atrapado en el miedo a los propios síntomas, ¿sabes? Entonces, es como un secuestro total por la sintomatología. Claro, y aparte de la ansiedad, no una cosa que venga en el momento, sino que una serie de circunstancias en el tiempo te van llevando a que en un momento determinado tengas esa Exacto. crisis. ¿Eh? Exacto, sí. Lo que pasa es que a veces el peligro no es leído de una manera muy consciente. Hay gente que tiene ataques de ansiedad durmiendo. Esto es heavy, es como, y me preguntan, Cris, ¿pero cómo puede pasar? Bueno, tu cuerpo realmente, y quizá yo también trabajo con hipnosis y otras herramientas, ¿no? Eh, Tu cuerpo o tu mente está leyendo de una manera mucho más inconsciente, ¿sabes? Una situación o vital o algo que te ha pasado en ese día o algo que tienes que hacer ese día o no sé, una responsabilidad con la que no te sientes en coherencia de hacer o X cosa, ¿sabes? Siempre hay algo que buscar, un motivo, pero muchas veces, te diría, no la mayoría, pero muchísimas, no somos conscientes. De hecho, hay una metáfora que a mí me gusta mucho que es que la ansiedad es como una carta del Joker, ¿sabes? El comodín de toda la vida, ¿sabes? Sí, Entonces, ¿por qué? Porque sale y tú tienes que decir, vale, pues esta carta es este palo, pero hasta que llegas ahí puede pasar mucho tiempo, que ese es un poco también el trabajo que se hace en terapia, ¿no? El de poder leerte desde, yo no puedo leerme desde aquí, no podemos leer un libro así. Entonces a veces hay que alejarlo y eso es a lo que te ayuda también la profesional, ¿no? Como, ostras, mira, pues aquí esta situación estás incómodo, aquí tal, o no sé, como diferentes aspectos, con preguntas, reflexiones, con conversación socrática, ¿no? O cerrando los ojos y llevándote a emociones que no estabas siendo muy conscientes, ¿sí? claro. ¿Y quién nos puede ayudar si nosotros no podemos autogestionarnos? ¿Quién nos puede ayudar en la ansiedad y en el pánico? ¿Quién nos puede ayudar? Sí, Yo, claro, yo qué te voy a decir, yo te voy a decir un terapeuta sobre todo. sí, sí, los terapeutas. Pero claro, es como me rompo un brazo, pues voy al traumatólogo, ¿no? Pues claro, si tengo un problema que tiene que ver con lo mental y con mi sistema nervioso, eh, pues que se ha tratado o por un psicólogo o psiquiatra también, la psiquiatría también abarca todo esto. Ahora bien, ¿qué nos puede ayudar? Es que nos pueden ayudar muchísimas vías, nos puede ayudar la escritura, nos puede ayudar ramas más sobre la meditación, yoga. No, no tampoco siempre hay que ir al psicólogo, está bien, pero no hace falta. Ahora es como antes, era un poco como el cura, pues ahora el psicólogo que nos valide todas las emociones, ¿no? Y no siempre, a lo mejor estás en un momento de tu vida donde te ocurre algo, encuentras algunas herramientas para regularte, detectas qué es esto
mira, pues a mí yo he detectado que tal, y me ayuda a regularme, a hacer ejercicio, hacer tal y hacerlo, no sé, X cosa, o me ha ayudado a regularme, tener la conversación pendiente que, que tenía que tener con esta persona, o poner un límite aquí, o tal, o tomar esta decisión vital, o dejar este trabajo, ¿no? Y entonces, pues la ansiedad se va, y no hace falta hacer un trabajo de introspección durante 5 años en terapia. A veces no cae, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿quién nos puede ayudar? Pues nos pueden ayudar muchísimas personas también, familiares, amigos, otras personas que lo hayan vivido. Pero trabajarlo de una manera profesional sí que creo que un psicólogo o psicóloga. Si hay una persona delante cuando sufre la crisis de ansiedad o el ataque de pánico, ¿qué es lo primero que debe de hacer? A mí me ha pasado, fíjate, esto es otra anécdota. Un día iba en el metro cansadísima del centro a mi casa y una chica a mi lado, como medio como no se desmaya, pero como que muy mareada, ¿sabes? Y se sentó al lado. Y entonces yo me senté con ella y vi que estaba teniendo un ataque de ansiedad, que luego ha acabado siendo mi paciente. ¿Qué cosa? Porque la acompañé a casa, la acompañé no a la puerta de casa, pero casi casi, y le dije, mira, o sea, yo soy psicóloga, sí. Le dije, enseguida vi por 4 cosas que me explicó, le dije, uy, pensé, muy atrevida yo también, ¿no? Pero pensé, esto es psicológico, o sea, y le dije, mira, apúntate mi número, soy psicóloga tal. Y al cabo de los meses me escribió. Y la verdad es que además me ha traído a muchísima gente, pues gente, ¿no? que me ha traído, me ha derivado, y es muy gracioso porque siempre decimos como que estábamos destinadas a ser paciente y terapeuta. Y nada, lo primero que hago, también me ha pasado en conciertos, donde gente ha tenido, ¿no? Conciertos en masas Claro, y tal. suele pasar. Claro, es que lo primero es la respiración. Yo creo que con eso o sea, primero, estar en un sitio despejado, que ella siente, es que esta persona sienta que está en un lugar de seguridad, proporcionarle lo máximo de seguridad posible. Estoy aquí, no me voy a ir. ¿Sabes? Si tú no te puedes regular, te vas a regular conmigo. Ya aprenderás a regularte en soledad, pero ahora mismo no. ¿Sí? Está muy bien todo esto de no, porque aprender a regularnos en soledad, tal, ya, pero si hay una persona con un ataque de pánico, pues hay que estar y hay que ser casita para esa persona, hay que ser seguridad para esa persona. Entonces, nada, generar seguridad, tranquilidad e intentar rebajar al máximo este bucle de retroalimentación para que vaya frenando. Pues es normal, te has asustado, ¿no? Como ir dando una pequeña explicación y luego regular la ansiedad. Yo directamente le pongo una mano aquí y otra aquí, o dos aquí, le digo, venga, me voy a tumbar a tu lado y te voy a acompañar en esa respiración, ¿sabes? Y poco a poco, es que ya te digo, no dura más de 5 o 10 minutos nunca. Entonces, bueno, eso es como primeros auxilios así. Es lo que yo haría. Sí. ¿En qué caso es bueno tratar las crisis de ansiedad con tratamiento farmacológico? Cuando quizá es muy crónico, ¿no? Hay personas que, tras justo con el tema de las redes y tal, me han escrito, Cris, es que llevo años teniendo ataques de pánico casi a diario. Y es como, hostia, esto para el propio cuerpo es heavy. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando van a terapia nos pasamos mucho tiempo hablando de los síntomas y no podemos ir a la raíz del problema. Entonces es un poco como un bucle, ¿sabes? No se puede acabar de solucionar del todo. Entonces es guay tomar la medicación un poco como una grúa, ¿sabes? O sea, a la medicación no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, diría yo. Como a cualquier droga, sinceramente, ¿sabes? Porque es una droga más en realidad, en el sentido de que genera cambios
en nuestro cuerpo, en el momento que entra en nuestro cuerpo. Y entonces hay que tenerle ese respeto. Pero miedo, miedo, miedo como tal de no quiero, no, porque a lo mejor es necesario que en ese momento te saque de ahí, te ayude con la sintomatología y que tú y yo podamos hablar de otras cosas que no sean esas, sobre todo en sintomatología, por ejemplo, de trastorno obsesivo compulsivo. Es heavy como a veces se llega a unos niveles o de otras o de otros tipos de malestares, ¿no? Quiero decir que no solamente ese, pero ahí he visto casos muy heavy de, es que si a veces no hay medicación, no podemos avanzar. No podemos avanzar porque nos estamos quedando hablando del bucle, que has tenido, ¿sabes? Como, Sí, sí. me meto en tu Matrix, tú en tu Matrix estás muy encorsetada, no puedes, sabes que es imposible a veces en una hora hacer ese ejercicio, ¿no? Sin embargo, la medicación en ocasiones no soy súper partidaria, siempre que no se pueda, mejor, porque la medicación al final lo que genera es un parche químico. Entonces me cuesta hasta saber cómo está esa persona realmente. Pero ya te digo, a veces es necesario un puente, un tiempo determinado, sabiendo que va a ser un tiempo determinado, y ya pues ahí cuando la persona ya empieza a caminar, a tener herramientas, a tener como muletas, ¿no? A tener recursos, venga, va, pues ya empezamos la retirada. Y la verdad es que a veces, pues yo tengo muchos casos que ha ido muy bien, ¿no? No hay que ser radical, creo, en ese sentido, no sé. Aunque sabemos el negocio que hay detrás, vivir, bla, bla, esto ya, Sabemos lo que hay detrás, ¿verdad? claro, sí. Pues, Cristina, decirte que ha sido un lujo tenerte en el programa, sinceramente. Se Sinceramente, me ha hecho pues súper corto. ha sido increíble. Sobre todo los temas, la verdad es que eran dos temas eh, difíciles porque, bueno, porque se dan con demasiada asiduidad, ¿sabes? Claro, Y bueno, pues la verdad es que había que tratarlo con la naturalidad como lo has hecho y decirte que muchísimas gracias porque ha ayudado a muchísima gente qué y, bien. ¿A ti te ha y ayudado? Que a mí, entre otros. Entre también otros, me gustaría, ¿no? Como me has comentado antes lo del ataque de pánico y tal, sí, pues, ¿no? Pues si en primera persona ya te puedo pues, ayudar a ti, esa directamente, es ya una función. sí, directamente en Muy primera persona. bien, Me ha ayudado porque, bueno, pues por el hecho de que he pasado un par de veces y la verdad que es una sensación horrible, lo que comentaba, y en ese momento te bloqueas, como comentaba, y lo único que piensas es que me estoy muriendo. claro. Y de ahí no pasa. Es decir, Y de no pasa, eh, claro. que no pasa. Ujú. Coger y incluso subir una escalera a gatas es lo que tuvo. Bueno, es llegar a un punto espectacular, Claro, ¿sabes? claro, sí, Y claro, si lo vive en primera persona, pues es todavía más espectacular por el hecho de que lo que no sabe uno es hasta qué punto es una cosa o es otra, pero claro, porque claro, desconoce al principio, lógicamente, claro. un poco el tema, pero vamos, has dejado claro que el ataque de pánico es ya lo peor de una crisis de ansiedad. Claro. Mira, hay un libro que recomiendo mucho, que lo encontré así muy random, lo tengo aquí, se llama Tu ansiedad bajo control, de Thais Pérez Domínguez y Sergio García Morilla. Y aquí es que está, mira, lo he abierto así ahora, ¿no? Sí, En cualquier página pone tener miedo al miedo, el trastorno de pánico y la agorafobia, ¿no? Y entonces, pues hay preguntas, ¿no? Como la ansiedad y el miedo son lo mismo, descifrando los ataques de pánico, sí, es como,
como que te explica muy bien, pues por ejemplo, todo este bucle, ¿no? Es decir, creo que es súper importante también saber qué leemos, hoy en día que hay tantísima información por todos lados. Sí, sí. Entonces, bueno, este libro, ya te digo, es que lo encontré así como un día que estaba como buscando más y más información y también para recomendar a pacientes y tal. Y pues me gusta mucho, que te lo recomiendo a ti y a quien nos esté Sí, sí. escuchando. No conozco a los autores, pero me encanta. O sea, desde el inicio explica que es un ataque de pánico y todo, de una manera súper entendible, súper sencilla. Y, o sea, que es la ansiedad, ataque de pánico, síntomas, todo. Y ahí se ve muy bien también cómo esta diferencia. Sí, la verdad es que yo cuando contacté contigo tenía muy claro de qué dos temas quería que nos hablaras, por el hecho de que, bueno, cuando vives las cosas en primera persona, pues lógicamente quieres saber más sobre lo que pasa, sobre lo que te está pasando. Entonces, Claro. bueno, a raíz de ver que tú también en redes sociales, las cuales recomiendo, porque haces unos Gracias. reels chulísimos, Ujú. pues lo vi, dije, ya tengo claro lo que le voy a pedir a Cristina. Muy bien. Qué bien, Y qué bien. Me ha encantado que me preguntes y que me escuches, que me has escuchado con muchísima atención, que hoy en día también la escucha activa, a veces tener espacios de escucha activa es difícil y me he sentido súper bien escuchada. ya te lo dije O sea, que genial. que este es un programa en el que, sobre todo, pues bueno, aparte de conocer lógicamente la profesionalidad de las personas que participan en él, bueno, también hay que conocer a la persona y que eres una grandísima persona, así que el placer ha sido mucho, sinceramente. Qué bien, gracias. Pues Y nada, nada, que estamos en contacto y bueno, vale. pues nos vemos. ¿No? Eh, te, te escribiré más adelante, quizá para alguna cosita literaria. Perfectamente. ¿Te parece bien? Cuando tú quieras. Vale, vale. Quizás podamos ahí abrir un espacio entre literatura y psicología súper interesante, que hoy no me ha dado tiempo a desarrollar, pero creo que es muy chulo. ¿Vale? Me parece. Vale, Antonio, pues nada, nada más, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, alguna cosita? Pues yo creo que la verdad el programa ha sido muy claro, muy conciso. Se ha hablado de Ujú. dos temas que, bueno, que preocupan y que es bueno tratarlos por el hecho de que no deberían suceder tan a menudo como por desgracia Claro, suceden y que muchas claro, veces no se saben atajar tampoco a tiempo, claro, claro, no se claro. tienen pues Las todas las herramientas. medidas, Claro, no se cuenta con todas las medidas o no, o claro, hay un desconocimiento que muchas veces también por otro lado pasa. Y, claro. y bueno, pues para eso estamos también, para dar toda la información disponible y Muy para eso bien, nos rodeamos de buenos profesionales. qué bien. Pues nada, mil gracias. Gracias. Cualquier cosa, si estoy a tu disponibilidad por WhatsApp, me preguntas lo que tú necesites, ¿vale? Pues muchísimas gracias.